Empezamos esta conversación para hablar específicamente de la presencialidad en la educación pública con el profesor Pablo Cayota, con el director del Instituto Pasteur, Carlos Battiani, y con Natalia Cámara, en representación de las familias que están organizadas en apoyo a la educación pública. Y de pronto empezamos con Natalia para preguntarle cómo es que, bueno, ustedes toman este tema y salen a movilizarse, a instalar el tema en la agenda pública. ¿Cuáles son el relevamiento, los datos que ustedes tenían que los llevó a hacer esta movida? Bueno, la verdad que me siento re contenta de estar hoy, muy halagada, nos sentimos por esta reunión súper hermosa con Pablo y con Carlos. Me siento media chiquita de mi rol, pero en realidad, y ya va un poco la respuesta a tu pregunta, nos hemos sentido muy fortalecidos también como familias en este tema, ya que públicamente se ha reconocido que hemos un poco puesto en agenda el tema. Por lo tanto me siento chiquita en esta mesa, pero por otro lado también nos sentimos muy fortalecidos como colectivo, y aprovecho también a contarles que nosotros, como familias organizadas de la escuela pública, nos hicimos más visibles por el tema de la presencialidad y por la pandemia que estamos viviendo como país, pero nosotros estamos conformados desde el año pasado, desde mayo del año anterior, un poco motivados y motivadas por la participación de las familias como sociedad civil, digamos, en los asuntos de la educación. Quienes venimos de la escuela pública, el liceo público, y que nos formamos académicamente en la universidad, y tenemos hijos que están en la escuela, venimos laburando en la escuela desde hace muchos años, haciendo un montón de cosas, ¿no? Desde arreglando pestillos, pintando, jornadas de limpieza, campamentos educativos autogestionados por las familias, juntando dinero, trabajando con el club del barrio, generando movidas callejeras. O sea, entonces está bueno compartir también que las familias, digamos, somos un actor que venimos un poco invisibilizados desde hace mucho tiempo, queriendo opinar, queriendo participar en los asuntos de la educación, en este caso de la escuela. Y el año anterior, en el 2019, surge este movimiento de familias organizadas de la escuela pública, a partir un poco de algunas reflexiones que fuimos haciendo de la Ley General de Educación, se chocaba un poco con el reglamento de Comisión Fomento, que es del año 34, que es las comisiones fomento de las escuelas. No me quiero extender, pero quiero compartir esto porque nosotros empezamos a trabajar agarrados en la Ley de Educación del 2008, donde plantea la participación de las familias en la construcción del proyecto institucional, donde plantea la participación de los niños y las niñas, levantar la voz de los gurises en los asuntos de la escuela, plantea el Consejo de Participación. Es decir, la Ley General de Educación de alguna manera te da, digamos, cierto marco jurídico para poder entrar en la escuela. Y bueno, y a partir un poco de esa confrontación que nosotros veíamos cotidianamente, nuestra participación en la escuela y digamos, bastantes frenos a distintos niveles, ¿no? Del no, solamente ejecución de gastos, solamente juntar plata, solamente recibir el sobre de Comisión Fomento, nos conformamos como colectivo. Y ahí un poco surge nuestro origen, ¿no? Y bueno, y empezamos este año, empezamos a organizarnos, digamos, la pandemia nos agarró organizados a las familias, cosa que no es menor, nos agarró organizados, nos agarró motivados, y nos agarró también en un momento donde el tema de la educación, también por el tema del que estamos en el momento del presupuesto nacional, nos agarró organizados y surge la necesidad de empezar a meter cabeza y a meter el tema de forma creativa en la agenda pública. Y
Y bueno, y ahí empezamos un poco a generar herramientas un poco caseras, además de la vivencia cotidiana que tenemos nosotros con nuestros hijos, y los comentarios que vamos haciendo entre escuela y escuela, y empezamos a generar instrumentos de relevamiento, y ahí surgió uno de los primeros relevamientos, que fue lo que nos impactó bastante, que fue levantar las horas de presencialidad que nuestros hijos y nuestras hijas estaban teniendo en la escuela, y ahí surgen algunos datos de los que un poco públicamente hemos compartido, bueno, de las pocas horas que nuestros hijos estaban yendo a la escuela, y al mismo tiempo que fuimos teniendo esa información, para tirar una de las cifras de 20 horas semanales de las escuelas de tiempo común, los niños y las niñas están yendo en un promedio de 8 horas semanales, perdiendo 12 horas semanales de escuela, y simultáneamente a eso empezó a venir, o simultáneamente o antes, toda la información de la academia a nivel de nuestro país. Pablo, ¿cómo es que empezás a plantear también tú este tema en la agenda pública? Empezás a través de las redes sociales a expresar esta preocupación de lo imprescindible que es que esta brecha que se empezó a armar, a generar entre lo público y lo privado, y lo imprescindible que es que los niños vuelvan al aula. Un gusto realmente y un honor estar aquí en esta reunión, y encontrándonos con gente que de pronto yo no conocía personalmente, ni a Natalia ni a Carlos, pero nos hemos encontrado en la causa, por decirlo de alguna manera, que creo que es una muy buena manera de encontrarse. Total. Y creo que los primeros contactos, las primeras alertas surgieron, sí, en visualizar que yo venía del trabajo en el INED, estos años anteriores, visualizando los informes del estado de la educación y los informes aristas, que demostraban que había una brecha importante en resultados de aprendizaje y egreso, y que más allá de avances que se han producido, visualizábamos que esta pandemia estaba generando, primero en la etapa virtual, que fue cuando estábamos todos en cuarentena, ya había diferencias en términos de cómo se estaban generando las conexiones al aula virtual. Y luego, cuando comenzó el periodo de la presencialidad, parcial primero y progresivamente luego ampliando los horarios, esa brecha visualizábamos que se estaba ahondando. Y creemos que es un tema crucial del país, no del sistema educativo. Que nosotros, según cifras oficiales, hay 4.200, 4.300 niños que están totalmente desvinculados, que no tienen ningún tipo de contacto. Pueden ser más, pero estas son las cifras oficiales. No estamos contando aquí estas vinculaciones de menos de 10 veces el contacto con las plataformas, que llevaría a una cifra importante, cercano a los 30.000. Pero en 6 meses, 10 contactos es muy poco para una escuela. Entonces, realmente estamos viviendo una situación muy compleja. Y creo que nadie, y mucho menos nosotros, vamos a minimizar la pandemia, el COVID-19, y todos los riesgos que eso trae, y los cuidados que hay que tener, y la responsabilidad con la que hay que tomar esta pandemia. Pero creo que hay que gestionar los equilibrios entre otros riesgos sanitarios, porque no solamente la desvinculación de los niños y el aislamiento ha generado otros problemas sanitarios, que tienen que ver con la depresión, que tienen que ver con la obesidad, que tienen que ver con el aislamiento, que tienen que ver con la angustia, que tienen que ver con la tristeza. Y eso también es salud, y es salud de largo plazo. Yo creo que esto ha sido advertido ya por la Sociedad de Pediatría, ha sido advertido por la Red Latinoamericana, con Sebastián González a la cabeza de STI pediátricos, y creemos que ese daño también tiene que estar arriba de la mesa a la hora de pensar las políticas y las medidas. Si todos estamos preocupados porque hay 300 y pocos casos activos,
y está bien que estemos preocupados, y nos tenemos que cuidar y tenemos que seguir con las medidas preventivas. Pero tenemos que estar mucho más preocupados, primero porque hay 4.200 niños que no están en la escuela y han perdido el contacto. Y quizás un contagio de COVID, y no lo estoy minimizando, puede resolverse en 15, 20 días, más allá de secuelas que pueda generar. Pero una desvinculación de un año entero de un niño a su escuela en contextos vulnerables es una hipoteca de futuro, de ciudadanía, de educación, de calidad de vida, y que como sociedad tenemos que preocuparnos. Entonces, me parece que todo ciudadano tiene que estar preocupado por este tema, y creo que ha sido... Hay una argentina pedagoga, Melina Furman, que dice que la pandemia ha sido como una marea, una ola que cubrió todo, y que bueno, ahora cuando la ola empiece a retirarse de a poco, vamos a poder identificar algunos tesoros. Nos dejó muchos problemas, pero algún tesoro quizás nos haya dejado. Creo que las familias organizadas sean hoy un actor de la vida educativa del país es uno de los tesoros que sabemos que no empezó con la pandemia su trabajo, pero sí su visibilización, creo que es uno de los tesoros de la pandemia. Y el otro es la actuación de los científicos, que creo sin duda que ha sido realmente muy, muy importante para el país. Carlos, ¿qué impacto tiene el COVID en los niños, en la escuela, como para mantener este esquema en el que estamos de 2 veces por semana, 3 veces por semana? ¿Cómo se está visualizando desde el punto de vista científico? Bueno, primero que nada, agradecerte, Ana, enormemente el placer de poder compartir con Pablo y con Natalia. Realmente para mí es un orgullo. Yo no vengo del palo de la educación, vengo de la medicina, y realmente a mí me movilizó mucho lo que Pablo iba haciendo en las redes, como Pablo venía poniendo el tema en las redes, y lo mismo que las familias. Y bueno, creo que el tema de la educación, como dice Pablo, es un tema, es una política de Estado, es un tema prioritario para el Uruguay, es un tema que las consecuencias de hoy las vemos en el larguísimo plazo, y que realmente, como médico, me animo a decir que es mucho más importante haber perdido 4.200 niños que se hayan desconectado que las posibles secuelas que vaya a dejar la pandemia en el Uruguay. Desde el punto de vista científico, y por el motivo que yo un poco tomé la decisión de empezar a hablar y a tratar de acompañar en esto de poner la causa arriba de la mesa, y lo hice sin la intención de tratar de torcerle el brazo al gobierno ni a nadie, sino simplemente desde el sentido de la responsabilidad de salir a decir la verdad que nosotros entendíamos que había que decir, es que las evidencias científicas han demostrado de que todo lo que nos preocupaba en marzo y pensábamos que podía ocurrir en marzo, que Sebastián González lo dijo muy bien en una entrevista que le hicieron, era que era un nuevo virus respiratorio, que se venía el invierno, que se podía superponer a los otros virus respiratorios, que podía hacer colapsar el sistema sanitario y que podía generar muertes en los niños. Bueno, hoy toda la evidencia científica muestra varias cosas que nos permiten afirmar con tranquilidad de que la presencialidad es posible y hay que lograrla a la brevedad posible. ¿Por qué? Porque primero que nada los niños representan menos del 10% del total de casos positivos en el país. Segundo, se encuentran siempre al final de las cadenas de transmisión, es decir, que los niños se contagian poco y contagian poco. Los casos de los niños que tenemos positivos en Uruguay se han contagiado en el ambiente familiar y no en la escuela. Como bien decía Pablo, el protocolo estricto con el distanciamiento físico, el uso de la máscara, la higiene de manos, la higiene del lugar, se cumple adentro del aula, pero no se cumple después en los espacios más recreativos de los recreos, en las pijamadas, en las reuniones que todos los padres sabemos que están ocurriendo y que tenemos que ser sinceros en decirlo, y no han habido contagios. Por otro lado, los niños cuando se infectan no cursan cuadros de gravedad. Ningún niño en Uruguay de los 120, creo, menores de 15 años que han dado positivo, han requerido internación en ningún sistema sanitario, y solo 12 han contagiado a una persona. Por todos esos motivos, el Grupo Asesor Científico Honorario, gestionando el riesgo,
poniendo por un lado los beneficios y por otro lado los riesgos de mantener la escuela cerrada o mantener a los niños en la casa, ya en agosto mostraban que la evidencia apuntaba a que había que volver a la obligatoriedad y a la presencialidad. Lo que faltaba decir, y creo que fue muy bueno el ejemplo que puso Pablo del camino corto y el camino largo, era cómo lograr la presencialidad. El mundo ideal no existe, el riesgo cero en medicina no existe, entonces nosotros tenemos que gestionar el riesgo. ¿Cómo gestionamos el riesgo? Bueno, el domingo hablando con el profesor Radi, coordinador del grupo asesor científico, preparando las entrevistas, discutíamos, bueno, ¿qué pasa si bajamos en una tabla de puntos de seguridad, bajamos medio punto, sacrificando el 1,5 metros, lo bajamos a 1 metro de distancia física en la escuela? ¿Sí? ¿Cómo recuperamos ese riesgo que estamos incrementándolo? Lo recuperamos utilizando las máscaras faciales, que sabemos a través de los pediatras y de los padres que los niños la han aceptado de muy buena manera, con excepciones obviamente, igual que los adultos, pero que se les puede pedir un uso. 2, aumentando mucho la ventilación. Cuanto más ventilación, menos enfermedades y efectos contagiosos va a haber. 3, evitando que los niños se sienten cara a cara, sino que uno se siente de espalda al otro, como se hace en muchos lugares. 4, aumentando mucho la higiene personal y del lugar. No es concebible que la respuesta sea necesitamos más auxiliares de limpieza. No, que los propios niños ayuden a limpiar su entorno, como hacemos nosotros mismos, y eso además capaz que nos permite el día de mañana incorporar como parte de la ciudadanía en la escuela que los niños colaboren con la limpieza y romper con ese mito de que alguien tiene que venir a limpiar lo que nosotros ensuciamos, como por ejemplo nos sorprendió en la selección japonesa en el Mundial de Rusia cuando dejaron impecable el vestuario y dejaron impecable las tribunas. Y finalmente, el no uso del aire acondicionado. Eso creo que es un factor clave en esto de cuidarnos. Entonces, si todos esos otros factores de cuidado nosotros los mantenemos en forma muy seria, e incluyendo lo que me decía el profesor Gabriel González, el triage al ingreso, es decir, el tratar de evitar que un niño con síntomas de cualquier posible cuadro respiratorio, gripe, resfrío, etcétera, ingrese a la escuela, entonces nosotros no vamos a tener ningún riesgo y la escuela no va a ser promotora de la enfermedad. Eso lo podemos afirmar con datos. Natalia, desde el gobierno, desde las autoridades de la educación, se ha señalado que el próximo 22 ustedes van a tener una reunión con ellos. ¿Hay planes? ¿Ustedes conocen los planes para aumentar la presencialidad? Eso por un lado, y por otro lado, ¿qué te parece todo esto que está planteando Carlos Battiani respecto a cómo aumentar la presencialidad a partir de este conjunto de elementos? Me genera un montón de ansiedad escuchando a los expertos, tanto a Pablo como a Carlos, porque bueno, una de las broncas nuestras acá, hablando en confianza, es que es lo que se está diciendo, ¿no? La abundancia profunda en evidencia científica que está teniendo el gobierno nacional y la falta de decisión política de avanzar. Faltan 45 días de clase. Ahora, recientemente se publicó en El Observador las fechas que ya el gobierno definió para terminar las clases: el 18 de diciembre en la educación pública y el 30 de noviembre en la educación media. Entonces, si hacemos cuentas, faltan 45 días de clase. Entonces, digamos, no estamos entendiendo. Ahora se están hablando de algunos casos, que es lo que decía Silva, unos casos activos, que es lo que está el gobierno un poco en duda. Entonces me genera como ansiedad desde el lugar de mamá también, pensando en nuestro Curices, que es un poco el lugar nuestro, la falta, digamos, de coherencia y de toma de decisiones políticas cuando referentes, lo mismo que dije al comienzo, ¿no? Referentes de nuestro país están con los datos sobre la mesa, el propio Gach. Entonces, bueno, será cuestión de horas, por un lado. El 22 vamos a ir. Ayer estuvimos cursando también algunas invitaciones a la Comisión de Educación, a algunos parlamentarios, para seguir conversando el tema, porque esto que decía Pablo, respuesta, no tenemos novedades. Primera cosa que me preguntabas, no tenemos novedades de cómo se va a planificar un aumento de presencialidad.
lo que conocemos fue públicamente esto de las fechas de finalización de cursos. Estamos un poco preparándonos para el 22, tratando de estar desde el lugar nuestro como familias. Hay muchos temas en la vuelta, como decía hoy, está el tema del presupuesto, hay un impacto importante en el presupuesto para la educación, que entendemos nosotros que no se está contemplando la situación de la pandemia específicamente. Nosotros como familias organizadas nos interesan todos los chiquilines, todos los gurises, y parte, digamos, de la debilidad también en este momento es que no estamos con una representación firme o presente de aquellos barrios y de aquellas familias que están en situación más jorobada en nuestro país, que son las que están mucho más invisibilizadas, y son esos chiquilines justamente los que están recontra por fuera, estos que decía Pablo, estos 4.200, estos 4.300, entonces estamos con preocupación de cómo vamos a ir a buscar esos chiquilines, cómo está pensando el gobierno en cómo vamos a ir a buscar a esos chiquilines que están por fuera del sistema educativo, cómo vamos a recuperar el tiempo pedagógico, el tiempo académico, cómo está pensando el gobierno en recuperar en términos de recursos, no sé si es en el verano, si con maestras de apoyo, o sea, cómo nuestros hijos, la generación COVID, ¿no? Cómo nos interesa a nosotros como familia, cuál es el plan que tiene el Estado para recuperar el tiempo perdido. La otra vez decía Carlos, sí, es verdad, perdimos el año, digamos. Nosotros no nos queremos cortar las venas, porque todo es aprendizaje, ¿no? Pero evidentemente hay tiempo perdido. Entonces, parte de las preocupaciones y lo que va a estar sobre la mesa es la planificación de las autoridades de la educación en estos puntos, ¿no? ¿Cómo vamos a ir a buscar a esos chiquilines que no están? ¿Cómo se está pensando recuperar el tiempo académico, el tiempo perdido? ¿Y cuál es la proyección para el 2021? Lo que decía, por ejemplo, Carlos, me parece buenísimo, yo lo escuché el otro día en la letra chica de que ahí sortearíamos el tema de la limpieza, me parece que está buenísimo, cómo empezar a pensar el tema de la higiene, porque parte, digamos, del obstáculo que aparece por distintos actores, del colectivo docente también lo plantea, nosotros lo hemos planteado, el tema de las auxiliares de limpieza, que fue un tema siempre del gobierno anterior, nosotros que estamos en la escuela pública, o sea, no es de ahora, el tema de las auxiliares persiste en el periodo anterior, también era un problema, ahora obviamente se acrecentó. Entonces me parece que esa idea está buena de Carlos, y me parece que nosotros tendríamos que irla como empezando a amplificar. Pablo, el director del CODICEN, Robert Silva, dijo en declaraciones públicas, las instituciones privadas tienen posibilidades que las públicas no. No podemos ser más realistas que el rey. La educación pública tiene las posibilidades que tiene y está actuando al máximo de sus posibilidades en la mayoría de los centros educativos, y me consta del esfuerzo de maestros, auxiliares y profesores. ¿Cómo ves esto de aceptar que sí, que las instituciones privadas tienen más posibilidades que las públicas? Y por eso los chicos de la educación privada van todos los días y los de la pública no. Creo que no es posible aceptar eso, en el sentido de que nos acostumbremos y naturalicemos de que no se puede construir un camino distinto. Yo no dudo del esfuerzo que están poniendo muchos directores y maestros de toda la enseñanza pública, eso está fuera de discusión. Lo que me parece que tenemos que ser capaces, de la manera que sea, encontrar los caminos para resolver este problema. Yo por eso hablaba de un camino largo, un camino corto. El camino corto es, digamos, revisar el tema del DFS, distanciamiento físico sostenido, que es lo que impide, digamos, que los niños vayan todos los días en la estructura edilicia que había antes de la pandemia. Con todos los planteos que hizo Carlos, y los ha venido explicando muy bien en distintos ámbitos, creo que es posible revisar el DFS sin poner en riesgo la salud ni de niños ni de docentes. Creo además que, reitero, que nadie piense que en el mundo actual el riesgo es cero,
no es cero con presencialidad y no es cero sin presencialidad. Carlos lo decía muy bien, a veces la amenaza mayor es no, porque los niños están de pronto en un lugar donde pueden contagiar a quienes sí pueden afectarse. Entonces, asumiendo eso y acostumbrándonos a convivir con cierto nivel de incertidumbre, que es parte de los desafíos del mundo actual, creo que es seguro ir a clase todos los días tomando los recaudos que Carlos muy bien explicaba. Y yo agregaría otra cosa, y es una aliada muy fuerte de las políticas de salud. Puede explicarse de muchas maneras por qué no hay dengue en el Uruguay, pero uno de los aportes, por qué no hay dengue, es porque las maestras insistentemente le enseñaron a los niños a descacharrar. Eso lo digo como ejemplo. Pero no hay lugar en donde se cumpla mejor todos los dispositivos que dentro de la propia escuela. Y creo que la escuela puede ser un aliado también de los epidemiólogos a los efectos de contribuir a hacer el seguimiento de las situaciones que se puedan producir. Cualquiera que hoy está dirigiendo un centro educativo sabe que todos los días está recibiendo información. No hay un caso positivo directo, pero de la madre, del tío, del abuelo o del pariente o de la persona que fue en el trabajo del padre o de la madre, y ya pone en alerta a la propia escuela, generando dispositivos preventivos y a veces recomendando cuarentenas previas a que estallen los casos. Entonces creo que la escuela, lejos de ser un problema, es una gran aliada de las políticas de salud. Totalmente. Entonces, Carlos, para ¿se puede? Sí. Pregunta, yo creo que Robert Silva realmente es alguien que está muy bien intencionado y que tiene una convicción real de que la presencialidad debe volver. Creo que pero este no es un tema solo de una autoridad. Creo que el país entero traer acuerdos para ponernos todos detrás de la escuela. Hay que rodear a la escuela en esta etapa difícil. Y rodear a la escuela significa que en el Parlamento podamos pensar fondos de emergencia, si son necesarios, por 8 o 10 meses hasta que venga la vacuna. Podemos rodear a la escuela poniendo a disposición infraestructuras y lugares abiertos para que los niños puedan. Existe la estrategia que mencionaba Carlos, que no necesariamente implica costos adicionales. Yo creo mucho que la sociedad civil, que hay espacios estatales, que hay espacios privados, que hay voluntarios, carpas, que hay hoteles, que hay muchísimas cosas disponibles que hay que juntar, liderar y poner en acción. Yo creo que es posible, que acá tenemos que ponernos de acuerdo en el mínimo común múltiplo, que indique en acuerdos básicos y mínimos, que es todos los niños, todos los días a la escuela. Carlos, ¿es posible pensar, por ejemplo, en bajar el 1,5 metros a 1 metro? Eso en muchas escuelas facilitaría todo el tema de la infraestructura. Por un lado eso, y por otro lado, ¿cómo ves lo que estaba planteando Pablo y Natalia? Totalmente, estoy convencido porque además así el profesor Radi me compartía el último informe de la Academia Nacional de Ciencias Americana, Academia Nacional de Medicina, Academia Nacional de Ingeniería, donde ellos ya en Estados Unidos están manejando el metro con la salvedad, como explicaba antes, de sacrificando la distancia, aumentando las otras medidas de control. Estoy absolutamente convencido que no va a aumentar los casos a partir de la escuela si ponemos a los niños a 1 metro, cuidando todas las otras medidas. Entonces estoy en un todo de acuerdo, y creo que lo que no tenemos que hacer, lo que sería un error, es caer en una falsa oposición de que lo que nosotros estamos diciendo es distinto a lo que piensa el ministro de Salud Pública o las autoridades de la educación. Al revés, el ministro de Salud Pública está de acuerdo con el GACH está de acuerdo con lo que decimos nosotros. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es facilitarle al gobierno la toma de la decisión, ponernos todos a ayudar en el cómo. Nosotros del Instituto Pasteur lo que proponemos
es que los niños retornen a la escuela lo antes posible y nosotros medir mucho, testear mucho, poner toda la maquinaria. Hoy Uruguay tiene un exceso de capacidad de testeo. Entonces, bueno, el Instituto Pasteur se ofrece para encargarse de testear a las escuelas. Y bueno, científicamente demostrar que, como se hizo en Alemania, que el retorno a la escuela no implica un aumento de casos. Y eso lo podemos hacer. Esa sería una contribución del instituto que realmente estoy seguro que todos los científicos lo haríamos con muchísimo gusto para mostrar con evidencias de que podemos volver. Porque es cierto, quedan solo 45 días, pero lo que no resolvamos en estos 45 días no lo vamos a ver resuelto para marzo. Y entonces marzo va a empezar a ser de vuelta complicado, porque además la situación epidemiológica en marzo seguramente esté más complicada que ahora. Entonces nosotros tenemos que demostrar realmente si los niños aumentan o no en Uruguay los casos. En Alemania no los aumentaron, en Estados Unidos no los aumentaron, en Uruguay los aumentan. Bueno, hagámoslo y midámoslo. Gracias a los tres por la entrevista.